Gracias. Buenas noches, Liliana Noble de Pulso Saludable. Doctor Gatell, quisiera saber si la inmunidad esterilizante solamente se va a alcanzar o se va a ver su real efecto cuando se logre la inmunidad comunitaria. Gracias. Más bien sería en todo caso al revés, en cierta manera. Habíamos comentado y lo retomamos, agradeciendo la pregunta que nos hace Liliana Noble de Pulso Saludable, que las vacunas pueden servir para múltiples propósitos. En general, una vacuna es un producto que hace que las personas desarrollen una respuesta inmune, esto quiere decir una respuesta de protección contra las infecciones. Pero una infección puede tener varias fases o varios elementos. Un agente infeccioso, pensemos en el virus SARS-CoV-2, pero esto es más o menos lo que ocurre en la mayoría de las infecciones prevenibles por vacunación. Una persona puede recibir el virus y que el virus esté temporalmente en la garganta, pero no infecte. Si la vacuna logra eso, está protegiendo contra la infección y no solamente contra las fases posteriores. Ahora, una vez que llega el virus, puede ser que el virus se replique, por ejemplo, en las vías respiratorias, pero que no se desarrolle enfermedad. ¿Qué es la enfermedad? La presencia de los síntomas y signos. En el caso de COVID, fiebre, tos, dolor de cabeza, dolor de garganta, pérdida del gusto y del olfato, fatiga, etcétera. Entonces, es la segunda etapa, si lo vemos como una cadena de eventos. Primero hay que infectarse, luego hay que tener la enfermedad. Después puede venir una enfermedad grave, que ocurre en, afortunadamente, la minoría de las personas. Menos del 20% de las personas que tienen COVID lo presentan en su forma grave, y podría ser que la vacuna también proteja contra la enfermedad grave. De hecho, las vacunas contra el COVID que usamos en México y que se usan en varios otros países del mundo protegen más contra la enfermedad grave que contra la enfermedad en general. Varias de ellas tienen protección de 100%, como la vacuna Sputnik, por ejemplo. Y después está el desenlace más desafortunado de una enfermedad, que es la pérdida de la vida, la muerte, porque se complique y cause la pérdida de la vida. Entonces, las vacunas pueden proteger también contra eso. Cuando hablamos de lo que pregunta Liliana Noble, inmunidad esterilizante, se refiere a una propiedad de algunas vacunas para evitar no solamente la infección en el sujeto al que le llega el virus, sino la posibilidad de que ese sujeto, esa persona, transmita la enfermedad. Porque la protección puede lograr que muy rápidamente se elimine el virus, por efecto del sistema inmune, de la vía respiratoria, la garganta, la nariz, que es desde donde se proyectan las partículas del virus. Ya habíamos comentado que para las vacunas COVID no existe todavía demostración de que se logre inmunidad esterilizante, es decir, que sirvan para evitar la transmisión, aunque sí todas ellas han demostrado capacidad para prevenir la enfermedad grave y desde luego prevenir la muerte. También varias de ellas lo previenen al 100%. ¿No? La relación que pudiera esto tener con la inmunidad poblacional es solo indirecta, en la medida en que se tenga una mayor cantidad de personas protegidas por efecto de la vacuna o protegidas, como nos ha pasado a algunos, porque ya nos infectamos y ya nos enfermamos y desarrollamos anticuerpos. Entonces se logra que el virus ya no se pueda transmitir entre las personas, no porque la vacuna evite que salga del individuo infectado, sino porque un individuo infectado que puede infectar ya no se encuentra a nadie más que sea susceptible, a alguien más a quien infectar, porque la mayoría de las personas con las que conviva serán personas que tengan anticuerpos protectores. Gracias, doctor. Y mi segunda pregunta sería, la jefa de gobierno dijo que alrededor de 280,000 adultos mayores todavía hasta este momento no se han vacunado. Entonces, estamos en esta década de 60 y más. Yo me pregunto,
entiendo que mucha gente tiene temor y es muy válido que no se quiera vacunar, pero no solo en México, en el resto del mundo. ¿Qué va a pasar si esta cifra de no vacunados se sigue elevando? Esto puede poner en riesgo y el desarrollo, y pudiera vulnerar el desarrollo de una nueva cepa, ojalá y no, o una nueva variante, y que pudiera poner en riesgo las vacunas actuales. Y lo hago con la intención no de espantar, claro, pero sí de contribuir para que la gente pues sí se vacune, ¿no? Es muy deseable. Entre más personas se vacunen en un territorio, en un poblado, en un municipio, en un estado o en el conjunto del país o incluso en el mundo, entre más personas se vacunen, más pronto se va a acabar la epidemia, precisamente por lo que acabamos de comentar, porque una persona que aún no tenga protección y se infecte, ya no se va a encontrar con personas que se puedan infectar, o con muy pocas, porque la mayoría van a ser personas protegidas. Entonces, efectivamente, es muy importante que todas las personas se vacunen, a menos que haya una razón de enorme peso, que suelen ser las contraindicaciones médicas absolutas, que hasta el momento no hay ninguna, para que las personas no se vacunen. Recomendamos ampliamente lograrlo. Respecto a la aparición de variantes genéticas del virus que pudieran ser más agresivas, más transmisibles, más virulentas, ciertamente en la medida en que persistan los contagios, aumenta la probabilidad de que se den las mutaciones necesarias para que aparezcan las variantes. Entonces, también las personas que se vacunen contribuirán a que reduzca el riesgo de que surja una nueva variante que pudiera ser más agresiva. Gracias. Gracias, Liliana. Por favor, adelante y luego pasamos de este lado. Buenas noches, subsecretario, doctora Lomía, muy buenas noches. 3 preguntas rápidamente. La primera, se espera un repunte en los contagios ahora de Semana Santa porque en los últimos días hemos hecho algunos sondeos en los kioscos de la Ciudad de México y de 10 aproximadamente 8 salen positivos. ¿Se tiene contemplado y para cuándo se podría tener esta tercera oleada que se maneja de incremento de COVID? La segunda, una persona que ya fue infectada por COVID logró salir adelante, ¿cuántas veces más se puede volver a recontagiar? Porque tengo algunos casos donde el año anterior casi fallecían por neumonía típica, ocasionada por el COVID, sin embargo se están contagiando pero ya no tienen ningún tipo de síntoma. ¿Cuántas veces se puede volver a recontagiar y qué pasaría en este caso de una tercera o cuarta? La tercera pregunta, ¿cuánto dura una vacuna fuera del congelamiento? Porque ha habido casos que se trasladan Chiapas, Oaxaca, que de ahí de la ciudad a las comunidades más lejanas se tardan más de 6 horas en una hielera. ¿Estas vacunas sirven o qué se tiene que hacer precisamente para conservarlas? Muchas gracias. Contesto su última pregunta y le pido a la doctora Lomía que hable sobre los otros 2 elementos, la posible reinfección y cómo se comporta y la vigilancia de los posibles rebrotes. Sobre vacunas, cada vacuna tiene sus propias características, son características físico-químicas, la composición de cada vacuna es diferente y entonces esto determina si requieren congelación, ultracongelación o simplemente refrigeración. También determina el tiempo en que pueden estar sin dañarse a ciertas temperaturas como la temperatura ambiente y el límite de temperatura a la que pueden estar sin que se produzca un daño. Todas esas especificaciones técnicas las estudian cuidadosamente las compañías farmacéuticas que diseñaron las vacunas y las fabrican, y en cada país la autoridad sanitaria, en nuestro caso COFEPRIS, de regulación sanitaria, establece un permiso que tiene todas esas especificaciones técnicas. Por parte del resto de la Secretaría de Salud, también tenemos los manuales de operación que establecen justamente todas estas características. Además, todo el personal que participa en el operativo Correcaminos, el operativo del Gobierno de México para tener vacunación universal, gratuita, es decir, vacuna contra el COVID para todas las personas en México, es entrenado para saber conservar la vacuna.
A veces hay situaciones difíciles que tienen que ver precisamente con la dispersión geográfica del país y también con las enormes desigualdades que tiene la sociedad mexicana desde hace muchísimos años, que determinan que no todas las poblaciones tengan un acceso suficiente a los servicios, incluido el transporte, la calidad de las carreteras o los caminos, etcétera. Y cuando esto es la realidad, que es una amplia realidad en nuestro país, se requieren esfuerzos adicionales para garantizar las condiciones de transporte. Y hemos usado todo lo que sea necesario para garantizar que las vacunas en todo momento se encuentren en la temperatura correcta. Y esto es lo que se llama la red de frío o cadena de frío, que permite que la vacuna que se le pone a una persona haya sido conservada en las condiciones ideales. Le pido al doctor Aromía si contesta los otros dos elementos. Con mucho gusto. Definitivamente, si se incrementa la movilidad, como se ha evidenciado obviamente en las 32 entidades federativas para efectos de los pasados o el pasado fin de Semana Santo, pues podemos esperar un incremento también en la carga de enfermedad, es decir, en los casos confirmados de la misma. Obviamente, esto puede variar dependiendo de cada entidad en función de la densidad poblacional y de esa densidad poblacional cuántas personas todavía siguen siendo susceptibles, que en este momento sabemos que todavía son una buena o gran proporción, y las medidas de prevención que durante el incremento de esa movilidad hayan tomado, porque entonces son dos factores. Uno es incremento de la movilidad, es decir, tengo más personas en el espacio público, interactuando entre ellas, etcétera, pero además también está el punto de cuántas de esas personas implementaron sus acciones de protección, es decir, usaron su cubrebocas de manera adecuada, se estuvieron lavando las manos, más allá de que se haya incrementado la movilidad, a lo mejor algún grupo de ellas estuvo manteniendo o tratando de mantener la sana distancia en todo momento, participando de eventos al aire libre, no congregándose en espacios cerrados. Obviamente esto puede suceder en diferentes magnitudes, pero de esto precisamente va a depender cuántas personas pudieran haberse contagiado. Conociendo los periodos de incubación de la enfermedad, que como hemos dicho fluctúan en la mayoría de las personas entre 5 y 7 días, y suponiendo que la mayor cantidad de movilización de personas se dio precisamente entre el jueves, viernes, sábado, domingo santos, pues esperaríamos entonces poder empezar a ver un incremento si las medidas de prevención, tanto personales como colectivas, no se hubieran implementado de la mejor manera, pudiéramos empezar a ver un incremento precisamente en estos días. A lo mejor para el lunes, para el martes, pudiéramos tener ya las primeras señales en los indicadores que tenemos, obviamente tanto a nivel nacional, pero más específicamente a nivel local, es decir, en cada una de las entidades federativas, de que esto pudiera empezar ya a producir algún tipo de incremento. Como sabemos, los primeros indicadores que en un momento podemos ver incrementados son precisamente los de contagios, en donde empezamos a ver que la carga de enfermedad, es decir, las personas que se desarrollan signos y síntomas y van a demandar consulta médica, empiezan a ser clasificadas como casos sospechosos y entonces empezamos a ver un incremento en la línea azul de la carga de enfermedad. Normalmente, 2 semanas después, si este incremento continúa o se mantiene, podemos ahora empezar a ver un incremento en las hospitalizaciones y es el segundo indicador que normalmente se empieza a elevar. El de positividad suele hacerlo muchas veces de la mano del primero o inclusive un poco antes y es un indicador oportuno. Y obviamente si esto sucede, pues empezamos a tener ocupación hospitalaria incrementada, tanto de generales como de camas. Y eso es lo que podemos estar obviamente vigilando, podemos estar llevando muy puntual. En el tema que comentaba del porcentaje de positividad de la Ciudad de México, hay que verlo siempre en el contexto obviamente completo, porque si bien es cierto algunos kioscos o algunas unidades pudieran tener mayor cantidad de resultados positivos, otros no, y esto obviamente depende de la región, y en ese punto comentar que por ejemplo la Ciudad de México para la semana 12 y lo que va inclusive de la 13 ha mantenido un porcentaje de positividad de 19%, lo cual sigue representando 2 personas por cada 10 casos sospechosos, pero obviamente eso puede cambiar en siguientes días, en siguientes semanas, dependiendo de todo lo que acabamos de comentar. ¿Las reinfecciones son posibles? Claro, son posibles. Mientras estamos en un ambiente epidémico y mientras el virus sigue circulando y transmitiéndose en la comunidad,
yo puedo haber enfermado de COVID-19 hace algunos meses o el año pasado, pero si estoy en un ambiente epidémico y de circulación viral, puedo nuevamente llegar a tener el virus en mis vías respiratorias. Eso sería directamente reinfectarme. Sin embargo, si yo ya enfermé y tengo anticuerpos naturales generados por la enfermedad, la expectativa en la mayoría de las personas es que esa reinfección no me genere nuevamente la enfermedad, o sea, no me produzca signos y síntomas, dado que espero tener una inmunidad natural. Obviamente hay grupos de personas, y esto todavía sigue siendo una proporción muy pequeña, no solo en México, sino a nivel internacional, que no tienen esta protección inmune naturalmente generada por la enfermedad previa y pudieran desarrollar sí un nuevo cuadro de COVID-19. No se ha evidenciado que este cuadro o nuevo cuadro, segundo cuadro de COVID-19 necesariamente tenga que ser más grave, inclusive en algunos casos es más leve, dado que hay al menos algún nivel de anticuerpos para la respuesta, pero no es un factor, digamos, de riesgo poblacional, al menos no en estos momentos. Todavía sigue siendo una proporción muy pequeña de la población. Gracias, doctora Lomía. Por favor. Buenas noches, doctores. Gerardo Suárez, del periódico El Heraldo de México. Quiero preguntar sobre el tema de este efecto relacionado con la vacuna AstraZeneca. Hoy presentan que van 616 ESAVIs de esta vacuna, 20 de ellos graves. Entonces quiero saber cuántos tienen que ver con trombosis y cuántos con otras causas. Del caso en específico que se dio a conocer hoy, si nos pudieran comentar qué pasa en el ámbito de las autoridades. Habían dicho que tienen un grupo técnico que analiza todos estos ESAVIs y eso es por una parte. Otro tema es el tema de los trabajadores de la salud privados que hoy realizaron una manifestación, fueron a Segov y se les ofreció realizar un censo para su vacunación. ¿Nos pueden explicar cómo se hará este censo? Si va a ser estado por estado, a partir de cuándo o cuál es el plazo para realizarlo. Gracias. Cómo no, con mucho gusto. Comento sobre la segunda y también le pido al doctor José Luis Salomía, quien coordina precisamente la vigilancia de ESAVIs, nos comente sobre estos resultados y cómo funciona. Sobre el censo, hemos venido hablando del censo desde hace varias semanas, justo el día que se reunió el Consejo Nacional de Salud, hace 3 semanas me parece, y comentamos aquí, como lo hacemos siempre en tiempo real, lo que se acordó. Y en ese momento se acordó que las 32 personas titulares de las Secretarías de Salud de los estados o de las entidades federativas presentarían un censo válido, validado, verificado por la autoridad sanitaria local. Y para tener la constatación de ello lo presentarían ante la autoridad sanitaria federal, es decir, el secretario de Salud, por medio de un oficio en donde constatara el reconocimiento por parte de la autoridad sanitaria local de que ese censo había sido verificado. Esto es muy importante porque recordar, esto lo hemos dicho muchas veces, pero a veces se le olvida a varias personas, desde 1997 el Sistema Nacional de Salud de México y concretamente la Secretaría de Salud se descentralizó. Todavía existen muchas personas que de manera quizá referencial hablan de la Secretaría de Salud pensando que es una sola, pero no, hay en realidad 33 Secretarías de Salud, una nacional, federal, que es la Autoridad Sanitaria Federal, y 32 en cada una de las entidades federativas. Entonces, las distintas actividades administrativas que tienen que ver con la contratación del personal no se hacen en la Secretaría de Salud Federal, excepto para los hospitales que tienen esta característica, que son federales, los Institutos Nacionales de Salud y 13 hospitales de alta especialidad. Todo el resto son contrataciones en las entidades federativas. Entonces, ¿dónde están los registros del personal? En este caso, de las Secretarías de Salud, en las entidades federativas.
Respecto a el personal de salud que labora en organizaciones privadas, cualquier tamaño, desde una corporación hospitalaria hasta un consultorio independiente, también ellos y ellas presentan sus registros correspondientes ante la autoridad sanitaria local. Entonces, por eso confiamos en que las entidades federativas pueden tener un acceso más claro a la validación, insisto en esto, la validación de los registros. También habíamos comentado varias semanas atrás el reto que representó en su momento, por ejemplo, que las corporaciones privadas de hospitales y sus asociaciones presentaran censos completos o los consultorios adyacentes a farmacias. Y en su momento algunos intentos de ello resultaron en censos que no estaban validados, no estaban actualizados, había personal administrativo, había personas que no estaban en el campo clínico, etcétera, que obviamente no corresponde a quienes están en el riesgo COVID de primera y segunda línea. Entonces hemos seguido insistiendo en que esto avance y ese es el censo al que se refiere. La buena noticia es justo este miércoles concluyó el periodo estipulado por el Consejo Nacional de Salud, más 2 prórrogas que se le dieron a las entidades federativas para que presentaran este censo, y el censo ya lo han presentado, y justamente con base en ese censo estamos continuando la vacunación del personal de salud de primera y de segunda línea, de acuerdo a definiciones explícitas de carácter técnico, y esto personal seguirá siendo vacunado, tanto en el sector público como en el sector privado. Le pido al doctor Alomía si contesta lo de los ESAVI. Sí, con mucho gusto. Precisamente el objetivo de la vigilancia epidemiológica de los ESAVIs es poder identificar de manera oportuna las personas que presentan, y como su nombre lo dice, un evento supuestamente asociado a el antecedente de su vacuna. Es la manera como esta persona en su momento fue identificada, es decir, hubo una notificación por parte de la unidad tratante y forma parte, como bien lo identificaron, dentro de los ESAVIs graves que actualmente están bajo estudio. Recordando que un ESAVI grave es precisamente aquel que puede producir la necesidad de hospitalizar a una persona o que, dependiendo de las manifestaciones clínicas, pues ponga en riesgo obviamente no solamente su salud, sino también su vida. Esas son características de un ESAVI grave. Esta persona fue vacunada el 31 de marzo, al día siguiente de la vacunación empezó con algunas manifestaciones relacionadas obviamente a potencial enfermedad. Lo llevan a consulta y cuando se identifica el antecedente vacunal se clasifica como un ESAVI grave y se notifica. El proceso incluye, como bien lo identificaron, la dictaminación. Todos los ESAVIs graves que se presentan en México deben de ser dictaminados en el Comité Nacional de Expertos, un comité que coordina de manera técnica la SINSAE, ¿no?, la Coordinación de Institutos Nacionales de Salud y Hospitales de Alta Especialidad, precisamente de donde se integran toda una serie de especialistas y subespecialistas en los diferentes campos de la medicina y que aportan los enfoques correspondientes de su especialidad cuando los casos son presentados. Este caso será presentado a este Comité Nacional de Expertos la próxima semana, entonces se iniciará el proceso de dictaminación. En gran mayoría de los casos, las dictaminaciones pueden darse en el mismo día en el que se presentan, o en algunas, dado que se necesitan elementos específicos de diagnóstico, ya sean pruebas de laboratorio, ya sean estudios de imagenología, ya sea investigación epidemiológica, pues obviamente la dictaminación puede durar algunos días hasta llegar a la dictaminación final. Pero siempre es importante en los ESAVIs graves poder llegar a este punto de la dictaminación, en donde a través de este comité podamos entonces poder saber la clasificación final. ¿Por qué lo comentamos? Porque si bien es cierto, en el caso específico de esta persona, digamos que las manifestaciones clínicas o lo presentado pudiera ser compatible con signos y síntomas evidenciados en Europa a través de este estudio, hay otros elementos que no necesariamente lo son. Por ejemplo, los 86 casos que en su momento se estudiaron en Europa y del grupo de ese estudio que se
evidenció podía haber esta presencia de trombocitopenia y sus efectos colaterales sobre las personas, se integraron en, primero, mujeres y mujeres jóvenes, mujeres inclusive que estaban entre los 35 y los 50 años. Y las manifestaciones normalmente empezaron después del 5.º día y se presentaron como hasta el día 14, es decir, hasta 2 semanas después. Este caso, digamos que no concuerda al menos con este grupo conocido, dado que es un hombre de 94 años y que además inició con los signos y síntomas al día siguiente de aplicada la vacuna. Entonces, esto descarta, no, lo primero confirma tampoco, por eso es necesario la dictaminación con todos los elementos técnicos que se deben de poner sobre la mesa de los expertos y en su momento ellos dirán a través de este proceso si efectivamente podríamos estar ante un caso como este. Y finalmente, hace unos días, doctor López-Gatell comentó que se seguiría usando esta vacuna, pero después de este caso quiero preguntarle si no afectan o si no se reconsidera el contrato que hay de las vacunas de AstraZeneca, porque es el principal de México prácticamente. Como comentábamos a lo largo de esta semana, concretamente ayer que salió publicada la posición formal, ayer o anteayer ayer el informe técnico oficial de la Agencia Europea de Medicamentos y también el pronunciamiento técnico de la Organización Mundial de la Salud, comentábamos lo desafortunado que es para la sociedad este desfase que existe entre ciencia y técnica y noticias. Y por favor no se me ofenda a nadie aquí, ni ustedes, ni sus editores, ni los dueños de sus periódicos, que luego son un poco susceptibles en ese sentido. Lo que estamos hablando, casi repito lo que dijimos ayer, no es para este asunto solamente la infodemia, la intención deliberada de confundir o de hacer noticias escandalosas. Hoy no es eso de lo que estamos hablando, sino de la información que no tiene un sustento científico claro, técnico, o que no tiene una fuente validada o actualizada. Lo que ocurrió esta semana con el tema de la trombosis y la vacuna de Astra es que algunos medios internacionales presentaron declaraciones de algunos funcionarios de la Agencia Europea de Medicamentos como si fuera la posición formal de la Agencia Europea de Medicamentos. Entonces, en encabezados de estos medios, que fueron replicados por varios medios mexicanos, parecía como que era una posición formal, técnica, basada en información completa, cuando no lo era. Entonces, ¿qué le pasa a la sociedad? Y esto mucha gente nos lo comenta, le acaban confundiendo. Insisto, no se me vayan a ofender, pero los medios confunden, porque presentan información incompleta, no validada, como si fuera información válida. Entonces las personas, llega un momento en que dicen, bueno, funciona o no funciona, es peligrosa o no peligrosa, me la pongo o no me la pongo. Afortunadamente el jueves salió el pronunciamiento formal de la Agencia Europea de Medicamentos, que es particularmente importante porque la vacuna de AstraZeneca, su primer registro de autorización de uso de emergencia fue ante la Agencia Europea de Medicamentos. Y obviamente la región con el mayor uso de esta vacuna ha sido la región europea. Recordábamos también lo que ocurrió hace un par de semanas, cuando algunos países, sus gobiernos, tomaron la decisión de suspender temporalmente la vacuna de AstraZeneca. Fueron cerca de 19 o un poquito más de 20 países. Y aquí en la conferencia nos preguntaban varios de ustedes qué pasaría al respecto. Y nuestra respuesta fue que teníamos que esperar precisamente la evidencia científica que permitiera tener un juicio claro sobre la seguridad de esta vacuna en ese aspecto. Al día siguiente, varios medios de circulación nacional, no estoy seguro si el Heraldo de México, no lo recuerdo, pero varios diarios, definitivamente sí, ya lo habíamos dicho, Reforma, El Universal, Milenio, Crónica, varios de los de circulación nacional y varias estaciones de radio,
plantearon que México estaba en un error porque cómo era posible que países europeos, Alemania y Francia y varios otros, hubieran suspendido el uso de la vacuna de AstraZeneca y México no. Y eso lo presentaron justo, y por eso reexplico lo que dije ayer con amplitud, porque su pregunta está orientada al tema de los contratos. Entonces, eso lo plantearon estos diarios de circulación nacional en ausencia de información válida, justo cuando estábamos en espera de que Estados Unidos nos facilitara el acceso a estos 2.700.000 vacunas. Aquí en la conferencia comentamos, hay que esperar. Y la predicción que hicimos fue, una vez que se pronuncie la Agencia Europea de Medicamentos y la OMS, si se pronuncian con evidencia indicando que no hay razón para preocuparse, todos esos países revertirán su decisión. Y es exactamente lo que ocurrió. Alemania y Francia y España y Reino Unido, bueno, Reino Unido mismo no lo había hecho, revertirían su decisión. Y estarían igual que México, considerando que el beneficio es muy amplio y es conveniente seguir utilizando la vacuna de AstraZeneca. Entonces, lo mismo aquí, por un caso concreto que además ni siquiera está dictaminado, que está en estudio, como lo acaba de explicar el doctor Alomía, pues sería completamente fuera de lugar en términos técnicos pensar que hay que suspender el uso de una vacuna que tiene alta eficacia y que tiene un perfil de seguridad muy claramente demostrado en los ensayos clínicos y en lo que va de su uso hasta el momento, ¿no? Entonces, insisto, no se ofendan, la recomendación, la respetuosa sugerencia es que cuando hay un evento le ayuden a la población de México, en este caso, ustedes que son medios mexicanos, a digerir la información, a disecarla, a entenderla y esperar. A veces, quizá los editoras y editores, aunque creo que son mayormente hombres, en el caso de algunos medios nacionales, quizá pueden esperar un poquito y pensar cómo le ayudo más a la población mexicana. Desde luego hay que asumir que las ganancias que puede dar las ventas podrían limitarse, ¿no? Pero le ayudan más a la población. Entonces, en concreto, con todo esto que lo vuelvo a explicar para usted, para el Heraldo de México, ayer lo comentamos, no hay en este momento ninguna indicación que sugiera que requiere suspenderse el uso de la vacuna Astra. Por supuesto, si en algún momento esa vacuna o cualquier otra hubiera evidencia que sugiere un peligro, pues se tomaría una decisión en ese sentido, ¿no? Pero no es el caso. ¿Quién más? Por favor, Miguel Rico. Gracias. Buenas noches, doctor Hugo López-Gatell, doctor José Luis Alomía, buenas noches. Y saludamos al presidente Andrés Manuel López Obrador también. Doctor, un ciudadano nos hizo llegar un planteamiento. Nos comenta que un familiar de él tiene anemia refractaria. Acudieron a vacunarse, tiene cierto cambio de sangre cada mes, más o menos, nos explica, y acudieron a vacunarse y el doctor les comentó que pues no era recomendable vacunarse porque le podía dar ciertas complicaciones cardíacas. Para lo cual, bueno, tienen la intención de vacunarse, pero también le llegó la inquietud de que ahora que la gente que done sangre ya esté vacunada, y esa sangre sea administrada a su familiar, pues qué problema podría tener ahí. Si nos pudiera explicar eso, por favor, doctor. Y tengo otra segunda pregunta, si tenemos tiempo. Con mucho gusto. Sería un poco aventurado comentar sobre un caso que no conocemos a detalle, más que los elementos que amablemente nos refiere, pero para poder evaluar lo que quiso decir el doctor o dijo y qué implicaciones tiene para esta persona en particular, o ya sea por el uso potencial de la vacuna o por la recepción de sangre donada de personas con anticuerpos contra la vacuna, contra el virus SARS-CoV-2, ya sea por vacunación o por historia de enfermedad, pues es un caso muy concreto, ¿no? Lo que sí podemos decir, y yo creo que vamos a volver a invitar a nuestro director general del Centro Nacional de Transfusión Sanguínea, el doctor Jorge Trejo Gómora,
para que nos vuelva a presentar de manera actualizada las implicaciones tanto de la epidemia como de la vacunación para la donación de sangre y la seguridad sanguínea. Para adelantarlo y en términos muy concretos, podemos decir que no hay razón para que las personas que ya tienen un antecedente lejano de haber padecido COVID o que recibieron la vacuna deban ser excluidas de la donación, es decir, pueden donar también, con ciertos calendarios que separan el momento de la vacunación o el momento de la infección y esos límites de tiempo ya les dan luz verde para donar, porque se vuelve sangre segura. Pero vamos a invitar al doctor Trejo. Muchas gracias, doctor. Y la segunda pregunta sería, ¿cómo puede ser la vacunación para las personas con síndrome de Down? Si pueden ser población de riesgo, personas que pueden ser muy delicadas para ciertos padecimientos de salud, ¿cómo se les puede vacunar? Y hablando de personas menores de 60 años, igual tienen que esperar la edad, o cómo será la vacunación ahí. Gracias. Muchas gracias. Sí, este tema de las personas con síndrome de Down ha estado saliendo, como ha sido comentado ya en varias ocasiones, y hemos planteado lo siguiente. El síndrome de Down es una alteración de los cromosomas que determina que las personas nazcan con una serie de características físicas y una de ellas es también el sistema inmune. Suele identificarse que las personas con síndrome de Down tienen un riesgo aumentado a diversas infecciones, posiblemente también a COVID-19. En México no tenemos una evidencia directa de ello, pero sí, cuando fue la pandemia de influenza, trabajando con el doctor Pérez Padilla, quien entonces era el director del INER, publicamos un artículo precisamente sobre el riesgo aumentado de influenza H1N1 en personas con síndrome de Down. Entonces, hay mucha evidencia de que son personas que tienen mayor susceptibilidad a infecciones, lo cual les haría potencialmente elegibles para ser preferentemente vacunadas, dada esta alteración, igual que las personas con diabetes, las personas con hipertensión, etcétera. La enorme mayoría de las personas que tienen síndrome de Down, que viven con síndrome de Down, al menos en México, son personas menores de edad. La enorme mayoría, no todas y todos, por supuesto hay personas adultas de 30, 40, 50 años que viven con síndrome de Down. Y hasta el momento no hay evidencia en el mundo sobre la seguridad y la eficacia de las vacunas existentes en el mundo, incluidas las 5 que usamos en México, que también se usan en muchos países, sobre esta seguridad y eficacia en personas menores de edad, independientemente del síndrome de Down. Entonces eso impone una limitación temporal. Suponemos que posiblemente a mitad del año ya se publicarán los artículos científicos que demuestren cuál va a ser la eficacia y la seguridad de estas vacunas, y sospechamos que van a ser seguras y eficaces, pero todavía no hay evidencia directa. Muchas gracias. Aquí terminamos, son las 20 horas con 1 minuto. El programa de vacunación sigue avanzando, muy probablemente hoy alcanzamos más de 11 millones de personas en forma acumulativa. Tomen en cuenta que hoy, viernes 9, los datos de registro se retrasaron por varias razones, incluida la distribución hoy de embarques de vacuna, y mañana habrá la actualización, mañana 10 de abril, la actualización sobre cuánto se puso hoy de vacunas. El programa sigue avanzando, es un programa de cobertura universal, es gratuito. En México solo hay vacunas en el programa gubernamental, nacional y gratuito. Nadie puede vender vacunas contra el COVID, eso sería un acto ilegal, porque hasta el momento no hay ninguna entidad privada o ningún gobierno estatal que tenga autorización para comercializar o para distribuir las vacunas. Estén atentas y atentos, seguiremos mañana. Muchas gracias.